Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los compuestos binarios. Entonces, al momento hay 27 personas participando en el chat, ¿verdad? Les agradezco la mayoría que han sido bastante constantes. Y entonces, vamos a iniciar. Entonces, voy a colocar aquí en pantalla otra vez. Y vamos a colocar, pues, algunos ejercicios que nos permitan, pues, recordarnos de los compuestos binarios. Entonces, como aquí prácticamente no les voy a decir qué tipo de compuesto, vamos a colocar de cualquier tipo y nosotros vamos a ir clarificando algunos compuestos. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar el siguiente. Por ejemplo, que colocáramos Al2 o 3. Muy bien, entonces aquí básicamente la pregunta sería, ¿qué tipo de compuesto es? Bueno, lo primero que tendríamos que observar es de que este es un compuesto que tiene oxígeno. Y si tiene oxígeno, entonces pertenece a la familia de los oxigenados. Bueno, entre los oxigenados sabemos que tenemos ácidos, óxidos básicos, ácidos o peróxidos. Acá vemos que tengo un metal que es el aluminio, entonces el oxígeno más un metal, pues según lo que tenemos acá, diríamos de que un metal más el oxígeno, ya sabemos nosotros de que el oxígeno trabaja a -2, pues en teoría nosotros lo que deberíamos de tener acá sería un óxido básico, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Primero veremos si coincide o no. Vemos que, por ejemplo, la valencia del aluminio es +3 y la del oxígeno es -2. Entonces, coincide acá, ¿va? Oxígeno -2, el metal es el aluminio. Miremos si el aluminio trabaja con la valencia menor o mayor. Entonces, vamos a mostrarles acá la tabla periódica. Y vamos a buscar el aluminio y vemos nosotros de que el aluminio solo tiene una valencia y es la valencia 3. ¿Qué hacemos en este caso? Pues dice la regla que solamente puede ser de aluminio o si no también puede ser alumínico. Cualquiera de las dos es una forma correcta. Entonces acá yo podría nombrar esto, si fuera el sistema clásico, diría entonces que esto es un óxido de aluminio. Esto en el sistema clásico. Les vuelvo a repetir, puede ser también un óxido alumínico, que sería lo mismo, porque solo tiene una valencia. Luego en el sistema estequiométrico diríamos que es un trióxido de dialuminio. Y por último, en el sistema Stock, diríamos de que es un óxido de aluminio. Y en este caso, en el sistema Stock, ya sabemos nosotros que vamos a colocar la valencia del elemento menos electronegativo. Ya sabemos que está del lado izquierdo. Acá en color verde lo estamos señalando. Y estamos viendo que es 3. Entonces, ahí ya nos recordamos nosotros de los óxidos básicos, ¿verdad? Que se forman por un metal más oxígeno, como está acá. ¿Verdad? Entonces, la idea es, tal vez la parte más importante es identificar qué tipo de compuesto es. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Alguna duda con respecto a este óxido básico? No. No hay duda, muy bien. Entonces, vamos a colocar otro ejemplo para, como les digo, no les voy a decir qué caso, sino la idea es comenzar a identificar a qué tipo de compuesto pues pertenece. Bueno, entonces ahora vamos a colocar el siguiente. Se me ocurre colocar Li2
Perdón, vamos a borrar esto. Sería Li2 O2. Vemos otra vez que Li es el símbolo del litio, ¿verdad? Grupo 1A. Entonces vemos que tengo el oxígeno más el litio, en este caso, o un metal. La cuestión sería acá es si es un óxido básico o es un peróxido. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues transpongamos las valencias. Vemos acá, por ejemplo, que si fuera así, estamos diciendo que el litio es más 2 y el oxígeno menos 2. Nosotros sabemos de que el oxígeno trabaja menos 2. Pero ahora miremos el litio. Vamos a ver la tabla periódica. Y encontramos al litio en el grupo 1A y vemos acá que el litio solo tiene una valencia 1. Y acá me aparece, bueno, lo que nosotros trabajamos, que es 2. Entonces realmente esta valencia, podemos colocar acá, ¿no? Esa valencia no existe. El litio solo utiliza más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces realmente no es un óxido básico donde se intercambia, sino entonces la deducción que haría sería de que esto pertenece a un peróxido. Y miremos si da la fórmula. ¿Se recuerdan ustedes que los peróxidos cómo se conforman los peróxidos? Dice que tenemos un metal que se denota como X, luego colocamos O2 y luego colocamos N, básicamente. Entonces, N, ¿qué representa? Es la valencia del metal. Según lo que nosotros vimos, era de que el litio, según lo que vimos en la tabla periódica, dice que utiliza más 1. Bueno, entonces nosotros decimos, vamos a conformar el peróxido de litio, a ver si nos funciona. Decimos Li2, colocamos O2 y N, que en este caso representa la valencia, ¿no? Vemos que sería 1 acá. Entonces dice que esto sí se puede simplificar siempre y cuando que sean los subíndices externos. 2 y 1 se pueden hacer, pero 2 tiene mitad y 1 no tiene. Entonces lo que sucede es que esto ya no se puede simplificar más que dejarlo de la siguiente manera. Li2 O2. Y si se dan cuenta de esto que está acá, si coincide, va, la fórmula, partiendo de que es un peróxido. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este compuesto? Podríamos decir entonces que es un peróxido de litio. ¿Qué más podríamos decir en el sistema estequiométrico? Acá como tiene su índice 2, ya sabemos que utilizamos prefijos di. O sea que este sería un dióxido. Aquí podríamos colocar que es un dióxido. Dijimos de que óxidos básicos, ácidos y peróxidos en el sistema estequiométrico y de Stokes se nombran como óxidos. Entonces este sería un dióxido de dilitio. Y por último, tendríamos en el sistema Stock un óxido de litio. Y en este caso el litio vimos en la tabla periódica que utiliza valencia. Entonces ahí tendríamos nosotros ya un peróxido, ¿verdad? Entonces con los peróxidos hay que tener cuidado, ¿verdad? Regularmente los peróxidos, una característica que tienen es que solo se forman con elementos del grupo 1A y 2A. Entonces hay que ver si es un óxido básico o es un peróxido. Regularmente cuando tienen su índice 2, ambos, da la pauta de que es un peróxido, siempre y cuando que se conforma con el grupo 1A. Y con el 2A lo que sucede es de que este 2 no aparece, sino solamente aparece el elemento del grupo 2A más O2.
¿verdad? Entonces aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado con la conformación de los peróxidos. ¿Alguna duda? Ingeniero, perdón, en el stock, ¿cómo es que queda en la valencia? Valencia 1. Aquí está, si se da cuenta, cuando transpusimos acá nos daba 2, pero fuimos a ver la tabla periódica y decía que 2 no existe, que la valencia que utiliza el litio es 1. Entonces eso fue lo que colocamos acá, en números romanos, valencia 1. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Donde vamos a colocar otro tipo de compuesto. La idea es, como les digo, pues no saber de antemano qué tipo de compuesto es, sino nosotros tenemos que clasificarlo. Entonces vamos a borrar esto que está acá. Estoy grabando la clase, entonces la de ayer y la de hoy, pues hoy por la noche se las voy a estar subiendo, así ustedes pueden estudiar. Bueno, les voy a colocar el siguiente. FeH3. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de compuesto es este? Ahora nosotros podemos ver de que tenemos presente lo que es el hidrógeno. Quiere decir que este pertenece a qué categoría? Este pertenece a la categoría de los hidruros. Es un compuesto hidrogenado. Y nosotros nos recordamos un poquito de los hidruros. Dice que hay varios casos, ¿verdad? Pero están los hidruros metálicos, digamos, que se pueden formar, digamos, por un metal más H-1. Y vemos que este realmente sí cumple porque vemos que el hierro utiliza +3 y el hidrógeno -1, lo que está acá, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este es un hidruro, solo tenemos que saber con la valencia 3 si es la mayor o es la menor. Entonces vamos a ver la tabla periódica. Buscamos el hierro. Y vemos acá de que el hierro tiene 2, 3 y 6, pero les había dicho de que, a menos en el sistema clásico, solo puedo tener 2 valencias, las 2 menores. Entonces voy a seleccionar 2 y 3. 2 va a ser oso y 3 va a ser ico. Entonces acá, como estábamos trabajando el problema, donde tenemos 3, entonces nosotros vamos a decir que aquí la terminación que le corresponde es ico. Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlo en los 3 sistemas? Podríamos decir que este es en el sistema clásico, podemos decir que es un hidruro férrico. En el sistema estequiométrico vamos a utilizar los prefijos 3. Aquí recordemos que hay 1 implícitamente. Podemos manejar mono o lo podemos omitir. O sea que acá podemos decir que este es un trihidruro de monohierro, o si no solamente de hierro. Y por último, tendríamos en el sistema stock un hidruro de hierro 3. ¿Verdad? Y ahí pues nosotros ya tenemos un caso de un hidruro. En este caso va a pertenecer al caso número 1 porque es un metal o elementos del grupo 1A y 2A más cualquier metal, ¿verdad? Entonces básicamente ahí tenemos un ejemplo de un hidruro. Muy bien, vamos a alguna duda con respecto a este. Muy bien, si no hay dudas, pues entonces vamos a colocar otro ejemplo. Ahora voy a cambiar un poquito la modalidad. Ahora en lugar de darles la fórmula, les voy a dar un nombre y tenemos que asignar la fórmula molecular. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar acá la pizarra y entonces les voy a dar el siguiente nombre y tenemos que asignar
Entonces les voy a colocar aquí el nombre en el sistema clásico. Anhídrido. Muy bien, viendo la tabla periódica, les vamos a colocar este. Un anhídrido auroso. Entonces me dicen, dado el nombre de este compuesto, asigne cuál es la fórmula molecular correcta. Bueno, entonces decimos, ¿cómo se forman los anhídridos? Entonces nosotros vamos y decimos, bueno, un anhídrido dice que se forma por un no metal más oxígeno, o también puede ser un metal polivalente más oxígeno. Pero en este caso, estamos viendo que, perdón, disculpen, vamos a borrar este. No, este no puede ser, tiene que ser un polivalente. Disculpe, vamos a borrar este. Lo voy a colocar aquí, anhídrido. Ahí está, disculpen, ahora sí. Aquí este compuesto no existía. Ahí está. Ahora sí. Un no metal más oxígeno va a formar un anhídrido, o un metal polivalente más oxígeno forma un anhídrido. Acá estamos viendo que el cloro es un no metal. Y si es un anhídrido, pues se forma con el oxígeno. ¿Cuál es la forma general de un anhídrido? Pues dice que para poderlo formar, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Primero dice que se coloca el oxígeno. Y el oxígeno utiliza valencia -2. Luego dice que se coloca el símbolo, en este caso, del elemento que le da origen. En este caso es el cloro. Símbolo Cl. Luego nosotros puntualizamos y vemos que tiene una terminación ICO. ¿Sí? Tiene una terminación ICO. Entonces la pregunta es, ¿qué valencia es la que utiliza? Entonces, en los anhídridos, se recuerdan que teníamos una pequeña tablita que nos indicaba, digamos, el tipo de valencia, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la valencia fuera 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6 o 7. De ahí nosotros decíamos, por ejemplo, que aquí prefijo hipo, sufijo oso. Acá sufijo, perdón, aquí el sufijo oso. Oso. Aquí el sufijo ico. Y para 7, que vamos a colocar las líneas, dice que vamos a manejar per ico. Entonces ahí ya nos recordamos un poquito de esto y decimos per ico. Entonces, de esto, como me están diciendo que es ico la valencia, pues yo tengo que definir si va a utilizar 5 o va a utilizar 6. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que depende en qué grupo se encuentra el cloro? Si está en grupo par, utiliza valencia par. Si está en grupo impar, utiliza valencia impar. Entonces, miremos en la tabla periódica. Miremos el cloro, ¿dónde se ubica? Les voy a mostrar acá. 17. Muy bien, el cloro está en el grupo, bueno, tiene número atómico 17, pero el grupo es, aquí lo vemos, 7A, o sea que está en un grupo impar. Eso indica entonces que tiene que utilizar valencia impar. Entonces, ¿utilizamos 5 o utilizamos 6? La valencia impar, aquí lo voy a colocar, ¿va? Vamos a colocar aquí impar. Esta es la valencia que vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque el cloro se encuentra en un grupo impar. Entonces vamos a utilizar 5. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Para formar el compuesto, dice que se transponen los superíndices. Y básicamente colocamos Cl2 o 5.
Esa sería la fórmula molecular del anhídrido clórico. Entonces, para empezar, recordarnos de esta tablita para los anhídridos. Otra cosa importante, bueno, nosotros ya sabemos que es ICO. Vemos acá, puede ser 5, puede ser 6. ¿Cómo sabemos cuál es? Bueno, tenemos que ir a ver el cloro. ¿En qué grupo se encuentra? Si está par, valencia par. Si está en grupo impar, valencia impar. Acá estaba en impar, por eso es que utilizamos 5. Solo se transponemos y la fórmula es Cl2O5. ¿Alguna duda con respecto a este compuesto? Ingeniero, perdone, ahí el anhídrido siempre va a ser esa tabla que acaba de dar. Sí, los anhídridos básicamente se rigen por esta tabla que tenemos acá. Los anhídridos, recordemos que son los óxidos ácidos, ¿verdad? Se forman por un no metal y oxígeno, o también pueden ser metales, pero son metales polivalentes, son los que regularmente tienen valencia 6 o 7, que también pueden formar este tipo de anhídridos. ¿Verdad? Pero los más comunes es un no metal más oxígeno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a cerrar esto. Bueno, entonces ahora vamos a colocar otro compuesto. Tal vez lo vamos a hacer sencillo y se me ocurre colocar el siguiente. Por ejemplo, que les diga, asigne, dado el nombre, asigne la fórmula molecular. Bueno, ustedes van al libro y van a ver de que el metano básicamente se conforma, dice, por el carbono e hidrógeno. Pertenecen al caso número 3 de los hidruros. Y entonces, en este caso, como digo, el elemento que le da origen es el carbono. Entonces, ¿cómo se va a conformar? Como esto pertenece a la familia de los hidruros, pues el hidrógeno menos 1. Carbono, como es el caso número 3, vemos nosotros de que todos los elementos del grupo 4A, aquí lo vamos a colocar, los elementos del grupo 4A, todos estos dice que van a utilizar valencia. Más 4. Entonces, esto es lo que vamos. Todos los que estén en el grupo 4A. Entonces, vamos a ir a mostrarles la tabla periódica. Y vamos a ver quiénes son los que están en el grupo 4A. Y aquí están. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Todos estos van a utilizar valencia 4. ¿Verdad? Cuando se unen con el hidrógeno. Bueno, entonces teniendo esto en mente, podemos decir que entonces el compuesto, ¿cómo se conforma? ¿Qué hacemos ahora? Dice que se transpone, ¿verdad? Y entonces, vamos a decir que el compuesto va a quedar como CH4. Esa sería la fórmula del metano. Y todos los elementos de ese grupo 4A van a tener la misma configuración. Por ejemplo, otro elemento que está ahí es el silicio, por ejemplo. Entonces, en este caso tendríamos el silano, que sería SiH4. El que le sigue, por ejemplo, es el germanio, sería GeH4 y le diríamos germán. Luego el que le sigue sería el estaño, entonces sería SnH4, sería un estanano. Y por último teníamos el plomo, que también formaría un hidruro, ¿va? Que sería PbH4. Y el plomo dice que se le conoce como plum van. ¿Verdad? Plum viene de la raíz latina y ano, porque todos estos compuestos que pertenecen al caso número 3 de los hidruros, pues tienen la terminación ano. ¿Verdad? Entonces ahí nos estamos recordando un poquito acerca de estos hidruros. ¿Alguna duda? Ingeniero, entonces ahí en los demás igual sería tetrahidruro de carbono e hidruro de carbono valencia 4. Así es, para el sistema
digamos, estequiométrico, como usted me está mencionando, utilizamos 4 y aquí también hay un 1 implícito. Entonces diríamos que se conoce metano en el sistema clásico. Sistema estequiométrico sería un tetra, hidruro porque tiene hidrógeno, tetrahidruro de carbono. Y en el sistema, stock, solamente sería un hidruro de carbono. La valencia que está utilizando el carbono es una valencia 4. Ahí está. ¿Verdad? Y ahí tendríamos este caso. ¿Alguna otra pregunta? Miren, aquí la cuestión tal vez más importante es saber identificar los casos, ¿verdad? Obviamente para el examen ustedes van a tener su libro de texto de referencia y pueden consultar, entonces se les va a facilitar más, ¿no? Si lo hicieran de manera individual sin ningún documento, bueno, ahí ya uno tiene que memorizarse, va, y identificar los casos, pero aquí creo que es un poco más sencillo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a colocar otro ejemplo, ya solo nos quedan 7 minutos nada más, entonces vamos a agilizar al menos unos 2 ejemplos más. Y entonces les voy a colocar el siguiente. Por ejemplo, que me dieran este compuesto. ¿Alguien me puede ayudar y me puede decir qué significa AC en el compuesto? ¿Acuoso? Muy bien. Acuoso dijimos que era un estado que estaba entre estado sólido y estado líquido. Es una molécula que está hidratada, contiene agua. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, tiene hidrógeno, o sea, uno diría pertenece a la familia de los hidruros. Pero, si se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño cambio, y el pequeño cambio que debemos de tomar en cuenta es de que la posición de los elementos está invertida. Regularmente en unos hidruros, el hidrógeno va del lado derecho, es el más electronegativo, y ya sea metal o no metal, va del lado izquierdo. Pero en este caso está invertido. Y cuando está invertido esto es porque en este caso todos los no metales que ya sean del grupo 6 y 7A básicamente son más electronegativos. Entonces ahí, en este caso de los ácidos, porque este es un binario, ácidos binarios, ¿no? El grupo 6A dice que va a utilizar una valencia de -2 y tenemos el grupo 7A que va a utilizar la valencia -1. Acá nosotros, si observamos, si borramos esta parte de aquí arribita, perdón, aquí, vamos a borrar esto que está aquí, y le colocamos las valencias, vemos que al momento de transponer, aquí tengo +1, y aquí al transponer tengo -1. Entonces vemos de que el bromo, si ustedes ven en la tabla periódica, se los voy a mostrar. El bromo es número atómico 35 y está en el grupo 7A. Entonces utiliza valencia -1. Entonces sí coincide con lo que tenemos acá. Entonces siempre cuando nosotros tengamos AC, esto va a decir que esto es un ácido y es un ácido binario. ¿Cómo se nombra en el sistema clásico? Dice que este se conoce como ácido y dice que al no metal le vamos a colocar la terminación hídrico. O sea, en este caso al bromo le tenemos que colocar la terminación hídrico. O sea, sería un ácido bromo hídrico. Luego tendríamos en el sistema Estequiométrico.
estequiométrico, como aquí aparece 1 y aparece 1. O sea, realmente es mono o se puede omitir. O sea que esto lo puedo pues, nombrar solamente como bromuro, ¿verdad? En este caso, el hidrógeno ya no tiene la terminación uro, sino el no metal, el más electronegativo, bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y en el sistema stock, este lo podemos nombrar como un bromuro. En este, el hidrógeno es el elemento menos electronegativo. Entonces decimos bromuro de hidrógeno y tenemos que decir cuál es la valencia del hidrógeno. Entonces vemos nosotros acá que la valencia del hidrógeno es 1. Números romanos. Colocamos 1. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un caso, creo que si no estoy mal, creo que es el caso número 5 de los hidruros, ¿verdad? Donde cuando está en estado acuoso se convierte en un ácido en el sistema clásico, ¿verdad? Y en los demás sistemas, pues el no metal tiene la terminación uro y todos son de hidrógeno. ¿Alguna pregunta? Ahí no es necesario cambiar el orden como había dicho, ingeniero. De hecho, está cambiado el orden. En este caso, en los hidruros, el H, digamos, el hidrógeno va del lado derecho. Ajá. El otro elemento va del lado izquierdo. Aquí está cambiado. Aquí el no metal, digamos, está del lado derecho, es el más electronegativo. Esto solo ocurre en el caso número 5 de los hidruros. En los casos anteriores, pues básicamente el hidrógeno siempre va del lado derecho. Pero sí funciona así como está. Ahorita, así como está, así existe el compuesto. Al revés no se puede dar. O sea, por ejemplo, que usted viniera y me diga, el compuesto es BRH. Esto Ajá. no existe, porque en este caso el bromo es más electronegativo que el hidrógeno y por eso va del lado derecho. Siempre recuerden en nomenclatura, el elemento más electronegativo va del lado derecho y el menos electronegativo va del lado izquierdo. O sea, esa es una regla que se cumple para todos. Si no esté mal, lo que vimos ayer fue en las aleaciones donde se colocaba al revés. Pero en todos los compuestos siempre el orden es el elemento más electronegativo. Por ejemplo, si es un compuesto oxigenado, el oxígeno es el más electronegativo, va del lado derecho. Metal y no metal del lado izquierdo. Si hablamos de hidruros, lo mismo. El hidrógeno del lado derecho más electronegativo y los demás del lado izquierdo, excepto cuando se mezcla con elementos ya sea del grupo 6A, como les dije acá, o 7A, cambia, porque estos son más electronegativos que el hidrógeno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el otro estado en el que se puede trabajar? El gaseoso, ¿verdad? Estado gaseoso. Acá, digamos, si esto hubiera estado en estado gaseoso, por ejemplo, aquí lo hubiéramos borrado. Por ejemplo, que me hubieran dado el compuesto así. De esta manera. HBr. Y me hubieran colocado aquí gaseoso. G. Entonces, como en el sistema estequiométrico y stock se siguen nombrando igual, bromuro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. ¿Y cómo lo hubiéramos nombrado en el sistema clásico? Pues solamente bromuro de hidrógeno. Igual que básicamente que el estequiométrico, ¿va? Por casualidad. En el sistema clásico sería bromuro de hidrógeno. Aquí no hay terminación oso ni terminación ico porque el hidrógeno solo tiene una valencia. Por eso es solamente bromuro de hidrógeno. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Yo les recomiendo, por favor, que tomemos como guía lo que está en el manual, lo que hemos trabajado en clase. Y también necesito, por favor, que estudien las presentaciones que les subí. Al momento había yo subido, faltaban 1 o 2 presentaciones de algunos grupos, entonces ya que me los hayan mandado, yo las voy a subir. Y como les digo, pues estudiemos, ¿verdad? Y yo pienso que pues, les tendría que ir bien a la hora de poder realizar su examen, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, estamos en comunicación en el WhatsApp. Les agradezco bastante su atención, ¿verdad? Yo los voy a dejar y
Cualquier duda que tengan, pues no duden en escribirme en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces les deseo feliz noche y les platicamos la próxima semana, si Dios lo permite. Feliz noche. Muy bien, buenas noches a todos.